Y sin incertidumbre porque no cambia, el Señor no cambia y por lo tanto sus principios también son eternos, no cambian. Y si yo guío mi hogar hacia esa visión de la vida, yo voy a guiarla hacia un puerto seguro. Así que lo primero que yo debo de entender es que en mi hogar solo tengo dos objetivos, ¿no? Y yo, o solamente dos destinos, o lo guío hacia la voluntad de Dios o lo guío hacia lo que el mundo opina, ¿no? Y la percepción del mundo sabemos cómo termina mal, pero si yo guío mi hogar bajo los preceptos de Dios, caminando en eso, en ese destino, mi hogar va a terminar bien. Lo segundo que debiéramos recordar es que hay consecuencias de las decisiones que yo tome. De esos dos caminos, hay dos consecuencias completamente distintas, diferentes. Mateo capítulo 7, verso 24 al verso 27, si deseas puedes acompañarme con tu Biblia. Dice lo siguiente: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y es muy claro la parábola del Señor. Él cierra el sermón del monte con esta enseñanza y vemos específicamente en este capítulo 7, vemos esas dos distinciones, ¿no? Vemos anterior en versos antes los dos caminos, los dos destinos, y ahora vemos a dos tipos de hombres con dos tipos de construcciones, con dos tipos de edificaciones y con dos tipos de resultados de esas edificaciones. Y cómo cómo el Señor Jesús aplica esta parábola es muy simple, ¿no? Si tomamos decisiones conforme a las palabras de Él, los resultados van a ser buenos. Es como que quien edifica una casa sobre la roca, hay estabilidad, hay resultados buenos, hay consecuencias positivas. Lo distinto a esto, la contraparte a esto es, si yo desoigo lo que él dice, yo no considero que el mundo está seccionado en dos percepciones de la vida, y si yo no opto por vivir sobre la perspectiva de Dios, sobre la cosmovisión de Dios, pues me va el Señor a comparar con un hombre necio que edificó su vida sobre la arena. Dice que van a venir las mismas tribulaciones que vienen para aquel que ha edificado su vida sobre él. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para mí si yo no considero las palabras del Señor? Va a ser grande mi ruina, dice. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos perspectivas de la vida, hay dos consecuencias de las decisiones que yo tome, pero sin embargo, ¿qué es lo que postula la Biblia con respecto a las decisiones que yo debo de tomar con respecto a mi hogar? Bueno, ese es el tercer punto y es la sabiduría de Dios. Dios me invita a abrazar su sabiduría, a conocer sus mandamientos, a escudriñar sus palabras. El Proverbio capítulo 1, verso 7, seguramente muchos de ustedes lo conocen, dice muy claramente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice. Los insensatos la desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, yo no puedo tomar en poco o prescindir de la sabiduría de Dios para poder guiar mi hogar. Yo tengo que más bien asirme de la sabiduría de Dios para poder guiar mi hogar. La actitud con la cual yo debo de buscar la sabiduría de Dios es como si fuera algo sumamente precioso y de un valor muy estimado por mí. Dice claramente el Proverbios 2, como plata, como tesoro la buscares, dice, ¿no? Entonces mi corazón debe de anhelar, buscar la sabiduría de Dios, porque hay consecuencias positivas para aquel que hace eso. Acompáñenme un momento al capítulo 37, verso 37 del libro de los Salmos. Capítulo 37, verso 37 del libro de los Salmos. ¿Me respondes con un amén si lo encontraste? Amén. Entonces dice así la escritura: considera el íntegro y mira el justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, dice. Entonces es muy claro cuando uno considera la vida de estos hombres, de este hombre, perdón, del íntegro, del justo, del que busca a Dios, porque el final, sus consecuencias son claramente positivas. Hay un final dichoso, dice,
para el hombre de paz, para el hombre que busca los mandamientos del Señor. Proverbios capítulo 20, verso 7 dice muy claramente que la descendencia del justo es muy dichosa, dice. Entonces, ahí vas a poder darte cuenta que las decisiones que yo tome con respecto a mi hogar o hacia el norte que mi hogar debe de perseguir van a repercutir poderosamente en mi vida y en la vida de los que están detrás mío, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, si eres esposa, en la vida de tu esposo, en la vida de tus hijos y aún los que vengan después de ellos. Entonces, tenemos muy claro que el mundo se secciona en dos como visiones diferentes. Estas dos como visiones tienen consecuencias diferentes, pero la palabra de Dios nos invita a confiar en su sabiduría, en la sabiduría que emana de Dios. Dice la Escritura muy claramente en el Proverbios que de él provee sana sabiduría. Es necesario que yo pueda entender eso muy claramente. Ese es el norte que yo debo de seguir, pero ahora, ¿cómo lo hago? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo yo hago eso? Y esta viene mi siguiente sección y es hacia dónde guío mi familia. Ya entendí muy claramente que el mundo se divide en dos. Hay dos percepciones, la filosofía del mundo, la filosofía de Dios. Ambas tienen diferentes consecuencias. La Biblia me invita a tomar la decisión por optar por la sabiduría de Dios, pero ya, yo quiero hacer eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo aplico eso en mi propia vida? Primero debemos de comenzar por nosotros, ¿no? Debemos de comenzar por nosotros. Es menester de nosotros, si yo quiero ver un cambio, es necesario yo cambiar primero. Es muy importante eso, es un principio eterno, ¿no? Si yo quiero que las cosas cambien, debo de cambiar yo, ¿no? Debo de cambiar yo primero. Así que la primera consideración debería ser esta. ¿Hacia dónde guío mi hogar? Primero debe comenzar por mí el cambio. Ven conmigo un momento a 1 de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26 al verso 27. Si lo tienes, me respondes con un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así la escritura. Así que yo de esta manera corro, no como la aventuras, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo que dice muy claramente el apóstol Pablo, y varias veces lo hemos escuchado desde este púlpito, es que él velaba por su propia vida espiritual. Él tenía un gran amor por las iglesias, él tenía un gran amor por los creyentes, pero él entendía que la edificación de estos creyentes pasa primero por ser él mismo un referente para otros. Era imposible poder impactar o influenciar la vida de otros si primero mi vida no es influenciada o mi vida no es impactada con el Evangelio. Él muy claramente va a hablar de los corintios que algo que hace en su propia vida es no vivir sin un objetivo claro en su propia vida, ¿no? Él dice, yo no corro la aventura, o sea, yo no corro sin un propósito, yo no corro sin un objetivo claro, yo no corro sin una meta clara y visible para mi propia vida, yo no peleo como quien golpea el aire, o sea, yo golpeo hacia un objetivo, hay un blanco hacia donde yo debo de dar, y él es muy claro en esto, ¿no? Dice muy claramente, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Así que él entiende que su propio enemigo y aquel que le puede quitar de la carrera es él mismo. ¿No? La lucha va a comenzar por nosotros mismos. Mis hermanos, si yo no estoy viviendo una vida espiritual autosupervisada, es imposible que yo pueda anhelar una vida mejor espiritualmente hablando para mi propio hogar, porque yo mismo no estoy buscando una relación profunda con el Señor. Es imposible eso. Yo me he percatado varias veces, en varias oportunidades, que cuando yo no estoy buscando al Señor, de pronto mi esposa tampoco lo hace y de pronto mi hija no está siendo impactada. Ha habido ocasiones en mi vida que sea por obligaciones que tengo propias del ministerio, propios de mi vida familiar, mis deberes que tengo en el hogar, he suplantado actividades por una búsqueda sincera del rostro de Dios. Y cuando eso pasa, como toda carne, me voy perdiendo a mí mismo, ¿no? Yo no estoy centrado en las cosas de Dios. No estoy buscando el rostro de Dios. No estoy discerniendo
cómo está mi actitud y de pronto tengo una mala respuesta hacia mi esposa, una respuesta áspera tal vez, poco paciencia para con mi hija, etcétera, etcétera. Y vienen esas cosas y esas cosas afloran. Entonces, cuando yo no estoy autosupervisando mi vida piadosa por mí mismo, es imposible que mi esposa ni mi hija estén siendo impactadas ni influenciadas por eso, porque si yo le contesto mal a mi esposa, pues mi esposa se resiente, de pronto ella comienza a contestarme mal también, y de pronto mi hija ve esas cosas, y de pronto ella se entristece o simplemente trata de llamar la atención poniéndose más extrovertida, y todo es un caldo de cultivo para explotar, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que autosupervisar mi vida espiritual porque mientras mi esposa me ve bien y mi hija me ve bien, todo está bien en casa. O sea, es muy importante cuando nosotros varones tenemos una vida espiritual eh, autosupervisada, cuando somos conscientes de lo importante que es nuestra propia presencia en el hogar. No solo, es muy importante que nuestro carácter esté impreso en nuestro hogar, porque tal cual somos nosotros, tal cual va a ser nuestro hogar. Y este principio lo traemos de aquí, porque Pablo era muy claro, dice, ¿por qué él golpeaba su propio cuerpo? Porque él mismo tenía un enfoque muy claro y consideraba que su propia carne era su propio enemigo, porque algo pesaba sobre él. Y es lo que dice la última frase del verso 27. No sea que habiendo sido yo heraldo, un mensajero, un proclamador del evangelio para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Porque yo no puedo primero ser un referente y después desdecirme de todo lo que yo he enseñado, de todo lo que yo he conducido a mi hogar y de pronto, ¿qué pasó? Entonces es necesario que yo tenga una vida autosupervisada. Y esto no era algo que solamente Pablo hacía para con su propia vida, era algo que Pablo enseñaba también a aquellos que colaboraban con él. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice así la escritura. Ok. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entre las muchas cosas que Pablo le dice a Timoteo como requisitos para para el pastorado, para el oficio que él estaba representando frente a las iglesias de Éfesos, una de las cosas muy claras que me impactó mucho de este libro es cuando le decía, ten cuidado de ti mismo. Es como si él estuviera parafraseando lo que dijo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26, ¿no? 27, perdón. Él buscaba cuidar de sí mismo porque consideraba que era su propio enemigo y por eso él lo hacía, porque él no quería ser descalificado delante de muchos a los cuales él le enseñó. Ahora le dice esto a Pablo, tú tampoco descuides de ti, cuida de ti mismo y cuida de lo que aprendes, porque si tú cuidas de ti, si tú cuidas de lo que aprendes, si tú tienes una vida piadosa, autosupervisada, los demás van a ser enormemente privilegiados, los demás van a ser enormemente beneficiados con eso. Y lo mismo es para tu hogar, es un principio que tú puedes extraer de aquí y aplicarlo a tu propia vida. Si tú no cuidas de ti, nadie va a cuidar de ti y eso va a repercutir mucho en tu esposa, va a repercutir mucho en tus hijos y eso va a dejar un precedente en la vida de ellos. Es por eso que es muy importante que tu vida esté siempre autosupervisada. No vas a esperar que tu esposa te empuje a una vida piadosa. No vas a esperar que tu hija te empuje a una vida piadosa o tu hijo lo haga. Tienes que hacerlo tú. Mi hijita nunca me dice, anda, papá, ya es hora de que ores, has pasado días sin orar. No me dice eso. Ella me ve orando y me dice, papá, ¿puedo orar contigo? Y oramos juntos. ¿No? O me dice, papá, léeme la Biblia. ¿Y qué tal si yo no estoy leyendo mi propia Biblia, si yo no estoy en íntima comunión con Dios? Ni siquiera voy a tener deseo de hacerlo. Sin embargo, cada vez que ella me dice eso y cada vez que lo hago es un gozo para mí, porque poco a poco mi hija está siendo cultivada en un corazón piadoso, poco a poco, no es algo de la noche a la mañana, pero va sucediendo eso. Va sucediendo también que cuando yo escucho música cristiana, mi esposa comienza a tararear las mismas canciones que yo canto, porque yo soy responsable de crear un ambiente en mi propio hogar, un ambiente piadoso, donde la palabra de Dios se oiga, donde la música que glorifica a Dios se oiga, donde cosas que son parte del mundo no ingresen a mi hogar, porque yo soy responsable de eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo yo hago que
como un efecto dominó, lo demás de mi hogar siga buscando a Dios cuando yo estoy buscando a Dios. Así que, como guío mi hogar, necesito tener una vida autosupervisada, una vida espiritual autosupervisada. Segundo, ¿cómo hago con mi esposa? ¿No? Si en el caso de ser varón, ¿cómo hago con mi esposa? En el caso tuyo, varón, eh, bueno, ya te lo dije, ¿no? Tienes que buscar tu propia vida espiritual, tú eres responsable de eso, nadie más lo va a hacer por ti. Pero con respecto a nuestras esposas, ¿qué debemos hacer? Acompáñame un momento a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ok. Varón, debemos de guiar a nuestras mujeres hacia la felicidad amándolas. Versículo 25 del capítulo 5 de Efesios. Dice así la escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Algo que yo he podido notar en mi propio hogar y en los tiempos que Dios me ha permitido tener alguna consejería para ganar experiencia de otras personas, también para mi propio matrimonio, porque es algo que a mí me ayuda mucho cuando tengo la oportunidad de aconsejar algún matrimonio, es que el motor de arranque comienza por el esposo. Si el esposo no ama a la esposa no es recíproca sirviéndole y respetándole al esposo. Si tú quitas ese componente, no va a andar. No va a andar el matrimonio. El matrimonio no anda cuando el esposo se comienza a disasociarse de la relación matrimonial. Es muy importante en el hogar la figura del esposo. Es muy importante. Mucha gente en el mundo piensa que la mujer es lo más importante en el hogar, y sí es importante, pero la figura del esposo es sumamente importante. Porque si el esposo no está amando a su esposa, la esposa no responde con amor. Si el hombre es áspero, el hombre es duro con su mujer es una mujer amargada, sufrida, una mujer rencillosa, y eso es un círculo vicioso donde en el centro los hijos están recibiendo esa toxicidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Date cuenta que es como un efecto dominó, ¿no? Yo cuido de mi vida espiritual, yo nutro mi vida espiritual con el amor de Cristo, con la palabra del Señor, yo estoy lleno de eso y ya tengo que dar. Entonces, ¿cuál es el primer peldaño? Primero yo, después tengo algo para dar, y eso que debo de dar en primera instancia a mi esposa es amor. Cuando yo entiendo que el amor implica sacrificio, implica aceptación, implica entrega y mucha paciencia, ahí es cuando comienza el matrimonio a andar bien. Tengo que tener mucha paciencia en el matrimonio. Entender un sacrificio, ¿no? Hay muchas veces en que, por ejemplo, algo que les digo en mi matrimonio, ¿no? Mi esposa nunca se tapa cuando va a dormir. Nunca se pone una colcha encima. En todos estos años de casado nunca lo he hecho. Siempre la ropo yo antes de ir a dormir. Ya es un tema es una tradición, algo así. Se ha vuelto una tradición. Está echada y a veces yo estoy cansado y me echo, ¿no? Ya me tapé, me arropé todo. Y me mira, ¿no me tapas? ¿No me tapas? Y está así, hasta que se pela de frío y no se tapa. ¿No me tapas? ¿No me tapas? Y yo tengo que, me paro y la tapo a mi esposa, ¿no? Tú eres hermano, ¿y tú dónde duermes, no? No, lo que pasa es que ya nuestra cama es un poco reducida, entonces también mi hija, también mi esposa y yo en otra camita separada de ella, ¿no? Por el momento todavía no hay la amplitud para poder dormir todos juntos, porque ya Dafne duerme así, duerme así. No, de lo que somos papás, sabemos que tienes que dormir entre el abismo y el filo de la cama. Entonces, para evitar, para evitar esa muerte súbita, entonces preferí ya, porque me ha pasado que un precipicio, entonces no es conveniente ya aventurarse así. Entonces ya duermo en otro lugar, ¿no? Y mi esposa me dice, ¿no me tapas? Y yo me paro y digo, ¿pero qué le puedes taparte tú? Ya no te preocupes, yo me tapo. Ya, y se pone así.
Ya, amor, te tapo. Le digo. Siempre la tapo y le doy un beso en la frente y me echo a dormir, ¿no? Y ella se duerme. Pero siempre es eso, ¿no? Es un hábito. Y ha habido momentos en que le he tapado de mal humor, ¿no? Ha habido momentos en que mi corazón digo, ¿qué tapa, Dios mío? O sea, no, ¿qué tan fácil agarrar una colcha y taparte encima, ¿no? Pero el problema no es que mi esposa no pueda taparse, el problema es que para ella es traducido como una muestra de amor, ¿no? Tú me amas, me tapas, entonces una cosa así, ¿no? O estoy comiendo algo y ya comió, pero ¿me invitas? ¿No? Y tengo que, y lo peor es que muerde un pedacito de lo que estoy comiendo, que no es todo. Digo, si quieres te hago uno. No, yo no quiero que me hagas uno, yo quiero que el tuyo me invites un pedazo, ¿no? Entonces, ¿cuántos callan de esas cosas, no? Así es lo que callamos. Entonces, y muerde un trozo, ¿no? Bueno, o sea, yo en mi lógica de hombre digo, pero es más fácil, te hago uno igual, así, ¿no? Y lo comes tú, ya está, no me quitas a mí y te comes el tuyo tú, ¿no? Pero no, ella quiere comer justo de ese pedazo donde yo estoy comiendo. Entonces, mis amados hermanos, he sacrificado muchas veces, hay que entender algo que a mí me costó en los inicios de mi matrimonio. Yo quería que mi esposa corriera de la misma manera, ¿no? Que yo corría, que se desgastara de la misma manera que yo me desgastaba. Y había cosas que ella hacía que a mí me causaban mucha molestia. Pero de pronto yo recuerdo que el Señor me ministró, estaba en el auto regresando a casa, salía de predicar de esta iglesia hace unos años atrás, y de pronto yo digo, pero me contó algo que yo le pedí que hiciera y no lo hizo. Y eso me enojó mucho, no le dije nada, pero de pronto Dios me llevó a un pasaje de Santiago, lo leí y me habló muy claramente el Señor. No, ella es vaso frágil. ¿No? Entiende que ella tiene una capacidad diferente a la tuya. Tú tienes mayor capacidad, ella no tiene la misma capacidad. No soporta lo mismo que tú soportas. Y cuando yo entendí eso, mi actitud hacia mi esposa cambió. Entiendo que mi esposa tiene ciertas limitaciones, que yo muchas veces puedo romper esas limitaciones porque soy hombre, tal vez porque soy fuerte, porque soy más rudo, pero mi esposa no. Y muchas veces, bajo esas premisas, yo comencé a aprender que el matrimonio era un sacrificio, que mi esposa puede estirarse hasta este punto, pero no puede estirarse más porque se rompe, ¿no? Puede llegar a un punto de romperse. En cambio, yo sí me puedo estirar un poco más y normal, ¿no? Entonces, me ayudó mucho que el Señor corrigiera muchas cosas en mi matrimonio, porque el problema no era mi esposa, el problema era yo, que no entendía que mi esposa no es un hombre que hace lo mismo que hago yo y que puede ayer, el día de la faena, nada más estaba pasando, estábamos limpiando y un clavazo me lo pasé por el pie y me atravesó todo el talón. Y de ahí, ay, lo saqué, apreté la sangre y seguimos trabajando todos juntos, ¿no? Y mi esposa me miró y dice, ay, no, mira qué te has hecho, te vas a morir. El tétano, Leo, mira, está todo negro. Y digo, pero ya no me duele, le digo. Y mi esposa, mi hijita me vio una heridita que tenía, no, papito, no, ya quería llorar. Hija, es una herida, ni siquiera me duele, le digo. No, pero papá, no quiero que estés así, me dice. Ya, hijita, dale besito a mi dedo, se va a curar. Y le dio besito, ¿no? O sea, las mujeres son diferentes, hermanos. Y en el hogar necesitamos mucho de eso. Así que el primer peldaño es ama a tu esposa. Ama a tu esposa con sus limitaciones, ama a tu esposa muchas veces con su no puedo, no entiendo cómo lo hago. No, hay cosas que tú dices, pero no es tan fácil hacer eso, pero hazlo así, ¿no? O sea, tu esposa no entiende, no habla el mismo lenguaje, no es igual a ti. Entonces, ámala aún con todo eso. Segunda cosa, llévalas a la santificación purificando su propia vida. Miren lo que dice el verso 26 del capítulo 5 de los Efesios. Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Por la palabra. Entonces, el Señor nos ha purificado a través de la palabra nuestras propias vidas. Lo mismo tenemos que hacer ministrando la palabra a nuestras esposas. Y no te estoy diciendo que tú te sientes con ella y le des un sermón cada mañana, sino que siempre redirijas su propia vida bajo principios bíblicos, ¿no? Bajo principios bíblicos. Siempre le enseñes a tu esposa a pensar bíblicamente en la vida práctica. Hay momentos en que mi esposa se ha asustado por esto de la pandemia o esta nueva enfermedad de la viruela del mono y cosas así, ¿no? Yo le hablo, mi amor, le digo, eso del COVID fue un juicio de parte de Dios. Esto también lo sigue siendo porque no hemos aprendido
todavía lo que Dios quiere, que el mundo se arrepiente y busque al Señor. Y aparte tú estás en la mano de Dios, le digo. Dios tiene cuidado de ti. Y le hablo y le ministro a su corazón. Entonces ella entiende, dice, y le hablo con convicción. Entonces mi esposa ya piensa de manera diferente. Entonces yo te animo, amado hermano, que la forma en que tú purificas a tu esposa es con el lavamiento de la palabra de Dios. Háblele la palabra todo el tiempo, redirige su vida sobre principios bíblicos. Lo que tú has aprendido, enséñale a ella, comunícale esas verdades, porque tú tienes que grabar a fuego esas verdades en su corazón para que ellas piensen bíblicamente. No, si ella te dice, ay, mi amor, que mira, que tengo miedo, que la viruela del mono. Ay, sí, no, mejor no hay que salir, no hay que ir a la iglesia. Entonces, si ella se asusta y tú te asustas, pues los dos van a ser unos ratones escondidos. La idea es que tú le hables a ella e inspires a su corazón a no temer, a confiar en el Señor, a ser generoso, a entregarse cada día más, a que con esas mismas limitaciones ella le sirva al Señor, empujándole. Es como pastorear a tu esposa. Pastorear a tu esposa es como que arreas a tu esposa hasta que ella aprenda a ser ello mismo por sí sola. El pastor Buddy Bouchman decía lo siguiente: cuando él estaba en una prédica, él dice, estaba en una consejería de matrimonios, este hombre decía que ya no quería casarse con su esposa o ya no quería seguir casado. Él escuchaba todos los problemas que tenían en ese matrimonio y todas las quejas que el hombre le daba, y ambos eran cristianos, y este pastor Buddy le dijo lo siguiente: tienes a la mujer que tienes porque no la has discipulado. Y yo me quedé con esa frase muy, muy interesante porque, mis amados hermanos, no solamente nosotros formamos el corazón de nuestros hijos, sino también formamos el corazón de nuestra esposa. Formamos el corazón de nuestra esposa. Así como estorbamos a nuestros hijos en sus pecados, también tenemos que estorbar a nuestras esposas en sus pecados, ¿no? Pero con amor, porque la Escritura dice muy claramente, exhortaos en amor, hablad la verdad en amor cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que exhortar también y estorbar a mi esposa sus temores, sus miedos, su desconfianza con la palabra del Señor. Por eso tengo que purificarla con la palabra. Tercer punto, debo de guiarla hacia la paz y una confianza sustentándola. Efesios capítulo 5, verso 28 al 31. Mira lo que dice y léelo conmigo en Efesios capítulo 5, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque no somos miembros de su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es muy claro lo que está diciendo Pablo aquí. Si tú quieres tu cuerpo, te bañas, te peinas, te limpias. No vas a dejarte descuidado, ¿no? Eh, el descuido de tu propia apariencia personal es un claro indicio de que o no tienes tiempo o no tienes amor por tu persona, ¿no? Entonces, eh, la idea que está presentando Pablo es: ¿tú te amas a ti? Bueno, si tú amas a tu esposa es como te amaras a ti. ¿Por qué razón? Y la razón o la raíz de todo esto, lo que dice el verso 31, hay una un ligamento que nos une invisible, es este pacto matrimonial delante del Señor. Ahora somos una sola carne, dos personas que conforman un solo ser. Tu esposa y tú, yo y mi esposa, formamos un solo ser. Debemos de tener objetivos en común, un propósito en común, una mirada de la gloria de Dios en común. Y eso es menester mío, seguir inculcando y construyendo paso a paso eso. ¿Cómo yo hago eso? Sustentándola, dicen. ¿Cómo la sustento? Tengo que sustentarla emocionalmente, hablando a su corazón, sustentándola económicamente. Y eso creo que todo el mundo, todos los hombres aquí lo hacemos, pero muchas veces consideramos que el sustento económico puede suplantar el sustento espiritual y el sustento emocional, y eso no es así. La vida del ser humano tiene varios aspectos, y si yo la sustento económicamente, implica también un sustento emocional, un sustento espiritual, llevarlas a oración, llevarlas a la comunión con la palabra, escucharlas. Una vez que mi esposo estaba muy de mal humor y comenzó a hablarme ásperamente a mí, y de pronto la actitud de varón, ¿no? ¿Qué tiene, no? Me agarré mi cinturón y, ¿qué pasa? ¿Está mal? Se acabó. Y el diablo, ¿no? Oiga, te respetar, oye, ¿cómo te vas a hablar así? No, está mala. Eres pastor y no sabes que eres pastor.
Y así el diablo cochino me decía, oye, mira, cállate la boca, mira, te voy a hablar así. No permitas eso, Leo. Y agarro y voy, pues. ¿Qué pasa, Leo? ¿Por qué hablas así? ¿Estás molesta? ¿Qué tienes? ¿No? Y así. Y mi esposa. Y el señor, escúchala, por lo menos. Por nada que va a estar así, no es loca, no, escúchala. Y agarro, me siento, ¿no? ¿Qué pasa, amor? No, que... y llora, y llora, y llora. Que no, que tu mamá está enferma, que tal persona está enferma, que mira que del trabajo me hicieron esto, y ahora dame así, vale. Y era un cúmulo de emociones mi esposa y hizo su catarsis de como media hora. Y me dice Piquis, me dice de cariño, ¿no? Hay varios nombres que usan, ¿no? Pero uno de esos es ese, ¿no? Piquis, no quise hablarte así, me abraza, ¿no? Perdóname. Las mujeres son sensibles, hermano. Y todos tenemos un saco emocional, ¿no? Los hombres tenemos una forma de catarsis diferente, ¿no? Podemos hacer catarsis de muchas maneras, ¿no? Riéndonos, jugando, yendo a hacer algo, teniendo intimidad. Todas las tensiones se van también. Pero no lloramos, no acostumbramos a llorar así, no, largo rato. Pero las mujeres sí, ¿no? Las mujeres sí. Entonces, esa respuesta era porque ya estaba ya su saco emocional a punto de reventar y en esa catarsis me explicó y conocí muchas cosas que mi esposa estaba sintiendo en ese momento y ya estaba cargando y no me lo decía. Quiero que tú entiendas que hay de las mujeres que hablan mucho y de las que no hablan nada, ¿no? Y tú dirás, ah, qué bacán una mujer que no habla. No. Prefiero una mujer que hable mucho porque va soltando lo que siente una mujer que no habla nada, porque todo lo guarda y cuando llega el momento de decirlo, ¡blum! ¿No? Entonces, no sé a ti qué te parecerá, pero a mí preferiría. Y hay mujeres que vienen con problemas de comunicación, sea por sus padres que no se comunicaban, ellos aprendieron a hacer lo mismo también y no se comunican, ¿no? Y tienen un déficit de comunicación. No es que no te amen, sino que no saben expresar sus emociones. Y en ese momento eso le pasó a mi esposa, ¿no? ¿Cómo yo debo de sustentarles cuando yo también me siento y soy una oreja gigante escuchando todo lo que tiene que decir, ¿no? Muchas veces no es toma y anda, diviértete con tu hermano o con tus amigas y pásala bonito y déjame a mí en paz, ¿no? No, es sentarme y abrir tu orejota y escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Aunque lo que tú escuches te parezca ridículo, son sus problemas, que para ellas son pesados. Tú dirás, pero qué ridículo, eso se puede resolver así. O sea, muchas veces el hombre es, por lo mismo el trato que hemos tenido, resistimos cosas. Hay cosas que no son risibles, aún problemas que nos reímos, ¿no? Sin embargo, para ellas no es igual, son vasos frágiles. Cuarto punto, debemos llevarla a un crecimiento sin ser estorbo para ellas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. No se preocupen, ya vamos culminando. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Lo tienes, hermano? Amén. Ok. Ese es el verso que me ministró. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces vas a sentir la tentación de que estás siendo muy vulnerable o sentir la tentación de que si eres vulnerable hacia tu esposa o estás continuamente en un servicio hacia tu esposa, como que ¿dónde quedo yo, no? O sea, ¿no sería al revés más bien que mi esposa me sirva a mí? ¿No? Mis amados hermanos, lo que quiere hacer Cristo en la vida del esposo cristiano es que él tenga un corazón como Cristo tuvo por su iglesia o tiene por su iglesia. Cristo ama a su iglesia, le tiene paciencia, le ama, se sacrificó por ella, la sustenta todo el tiempo, está a su lado, no la deja, con sus imperfecciones, con sus falencias, con muchas veces su displicencia, porque no somos, todos somos displicentes, no todo el tiempo te la pasas orando, no todo el tiempo te la pasas leyendo, no todo el tiempo estás pensando en la gloria de Dios. Sé honesto conmigo, no lo haces todo el tiempo. No todo el tiempo estás soñando y diciendo aleluya, no haces eso todo el tiempo. Claro, tu ímpetu, tu deseo es agradar a Dios, pero no toda la vida te la pasas agradando a Dios. Y el Señor te ama con todo eso.
Lo mismo sucede, no siempre vas a encontrar un amor devoto de tu esposa hacia tu vida. Amén por aquellas mujeres que sí lo tienen, pero no siempre encuentras un amor devoto de tu esposa hacia ti. Y una mujer que siempre está dispuesta a poder saciar tus necesidades. Pero aún así, con todo eso, tienes que aprender a vivir con ella sabiamente. Tienes que aprender a vivir con ella sabiamente. Ha habido muchas veces en que yo he pensado actuar frontalmente con ciertas personas y en el momento en que voy a hacerlo, Dios me habla, hey, ¿qué pasa? Tranquilo, ni yo te trato así, cálmate. Y, yo, y me calmo, ¿no? Y trato de ser una persona dulce, ¿no? Pues, trato, por lo menos. Y con mi esposa y con mi hija también, trato de ser lo más dulce posible, ¿no? Y eso es parte de andar sabiamente en tu hogar. La idea de dar honor a la mujer como a vaso más frágil es considerarla de igual valor y de igual estima que tú, simplemente con la diferencia que tú eres un recipiente que aguanta más peso y ella es un recipiente que no aguanta mucho peso, pero sí aguanta peso, pero no mucho como tú a comparación de ti. ¿Sí me entiendes? Ella no puede resistir lo que tú resistes. Los embates de la vida, ella los toma de manera diferente, no igual que tú. Pero sin embargo, la palabra del Señor, y te lo hablaba un hombre casado, Pedro tenía esposa, dice muy claramente, ella es coheredera de la gracia de la vida, dice. Y todavía da una advertencia. Tus oraciones no van a tener estorbo si no haces eso, si no cuidas a tu esposa como un vaso frágil, si no consideras que tu esposa es coheredera de la vida, que merece igual honor que tú. Entonces, mi amado hermano, eso es algo que yo aprendí y es algo que hasta el sol de hoy aplico en mi propia vida, en la vida de mi esposo. Y uno podrá sentir temor de ser vulnerable, de comenzar a sembrar eso en el corazón de su esposa, porque dirá, y Satanás va a usar eso como una arma contra ti mismo y contra tu hogar, no lo hagas. Si tú eres débil y te muestras débil, ella se va a aprovechar de ti. Muchas veces me he visto tentado a pensar de esa manera. Cuando yo he hecho lo que Dios quiere que haga y he dejado esas ideas a un lado, yo he visto un creciente amor en el corazón de mi esposa hacia mi propia vida. ¿Verdad? Yo he visto eso. Se acerca mi esposa, me vigila cómo estoy, viene y me ayuda, me habla, me abra. Antes no era tan, al principio del matrimonio no era tan cariñosa, eres bien melosa, me abra. Bueno, acá no, pero en la casa sí, pues no va a estar ventilando. Ve así, anda, me besuquea, me apucha, me apachurra, me jala aquí, me toca acá. O sea, bueno, en el cuerpo, pues, ¿no? Ya. Ah, o sea, pues ya, tu mente no huele, pues, hermano. Entonces, y me apachurra mi esposa, ¿no? Y me anda apachurrando ella. Entonces, ya, pues, amor, le digo así, ¿no? Porque a veces estoy ocupado escribiendo y me quita la hilación, hermano. Y agarré y, ay, porque me gusta molestar, pipi, y me dice así, va, y todo, ¿no? Y yo no hacía eso antes, mi esposa. ¿Por qué lo hace? Porque lo que tú siembras, eso vas a cosechar. La escritura dice muy claramente, siembra eso. Entonces, como yo, ¿quieres una esposa cariñosa? ¿Quieres una esposa piadosa? ¿Quieres una esposa así como quieres? Cultívala. Tienes que cultivarla. No la compras en el Maxi Ahorro, las tienes que cultivar. Bien pobre, ¿no? O sea, en vez del Plaza B, el metro, del Maxi Ahorro. Ok. Ahora, ¿qué haces con respecto a tus hijos? ¿No? Dos principios importantes. El primero, debes guiarlos a ser un buen ejemplo. Mira lo que dice Efesios capítulo 6. Ya culminamos, espérate, ya termino. Efesios capítulo 6. Verso 4. Mira lo que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra que dice aquí, provocar, tiene la idea de despertar a la ira. ¿No? En el vocablo griego, en el original, tiene la idea de provocarlos a ira. ¿Cómo los provocas a ira? Cuando imponemos autoridad de forma irracional. La idea es, sí, tienes autoridad sobre tu hogar, pero cuando impones tu autoridad de forma irracional, es cuando tú provocas a ira a los hijos. La otra vez pasó algo muy chistoso. Mi hijita estaba hablando no sé qué cosa y mi esposa le había mandado algo ya. Y agarra y dice, ya avanza, hija, ya, haz lo que te he dicho. Estábamos nosotros ajetreados, como la mayoría de las veces.
y le decía, ya avanza. No, pero deja, pero mamá, ¿quieres? Ya como habla más fluido, ya expresa mejor sus ideas. Y le decía a su mamá, ya, pero déjame decirte algo, le decía así. Ya, pero después me lo dices allá en el cuarto. No, pero déjame decirte algo. Y mi esposa le dio un empujoncito, ¿no? ¿Por qué me empuja? Le digo, agárrale. Le puso así, mi hijita es mía pico duro, ¿no? ¿Por qué me empujas? Yo le digo, Dafne, no le hables así a tu mamá. No, no, es que habla, no me deja. Y se fue caminando renegando ya. Habla, no me deja hablar, habla como loca ahí. Y se fue así y se metió al cuarto. Y yo me escondí para reírme porque me dio risa la forma en que lo dijo, pero después me acerqué a ella y le dije, nunca vuelvas a hablar así a tu mamá. Ya papá me dijo. Pero, o sea, eso es un claro ejemplo de a veces no escuchar y querer decirle algo. Y lo que quería decir en ese momento, Daphne, era algo importante. Pero sin embargo, yo y ella, como que estábamos apurados, la callamos y ya, oye, avanza, ¿no? Y me costó mucho, o sea, con el paso del tiempo, yo me he quedado que ella es bebita, pues, ¿no? Y me cuesta trabajo entender que ya es una niña que está creciendo, que tiene su propia personalidad, tiene sus propios gustos, y tengo que también aprender a respetar eso que ella quiere, ¿no? Claro, sin llegar al punto de la falta de autoridad, ¿no? De falta de respeto. Pero ha habido oportunidades en que yo me he impuesto sobre ella de forma irracional, no simplemente me caso y no me pregunte por qué, ¿no? Y a veces hacemos eso. Claro, hay momentos y momentos, ¿no? Hay formas en las cuales decir algo. El difunto Martin Lloyd Jones decía lo siguiente: cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes de controlarte a ti mismo, dice. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Me encantó esta frase que decía Martin Lloyd Jones, porque es muy cierto. O sea, si yo le estoy gritando a mi hijo o a mi hija, cálmate, primero cálmate tú, porque estás gritando. O sea, no querramos que nuestros hijos sean impulsivos, si nosotros somos así, no querramos que nuestros hijos tengan esa falta de confianza, si ven en nosotros esa desconfianza. Entonces yo modelo también el corazón de mis hijos. Cuando no solamente yo impongo algo, sino que yo les explico el trasfondo de por qué yo les estoy diciendo estas cosas. Tienes que ser piadoso, tienes que ir a la iglesia por tal razón, por tal motivo. Lo dice muy claramente, el libro de Proverbios dice muy claramente, hijo, escucha mis razones. ¿Te das cuenta? O sea, es la idea, escucha por qué te lo digo y después haz lo que te digo. No es haz lo que te digo porque sí, sino haz lo que te digo porque te lo digo. Esa es la idea de este pasaje. Por eso Pablo dice, no los provoques a ira. O sea, no impongas tu autoridad de esa manera dictatorial sin que ellos entiendan por qué se lo dices. Claro, es difícil, en la práctica es difícil. Muchas veces me ha pasado que no me da tiempo de explicarles por qué se lo digo, pero debes de encontrar una oportunidad en explicarles por qué debe de hacerlo, por qué se debe de bañar, por qué se debe de vestir. Ha habido momentos en que mi hija, no me quiero bañar, papá. Y yo le he bañado igualito y tengo que explicarle por qué debo de hacerse un baño todo el tiempo, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando yo impacto la vida de mi hijo o de mi hija de una forma autoritativa y no comprendo que debo de explicarle y de fomentar en ella o en él un pensamiento piadoso? ¿Qué sucede? Colosenses capítulo 3, verso 21 dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, dice. Y esta palabra desalentar en el original tiene la idea de perder el corazón. ¿Qué va a suceder cuando soy una persona dictatorial y solamente lo que hago es infundir temor para que coman, para que se vistan, para que vayan a la iglesia, para que hagan todo? Solamente infundo temor en el corazón de ellos, yo voy a perder sus corazones. Porque en algún momento te van a hacer caso a la fuerza, pero con el pasar del tiempo el modelo de padre o de madre que ellos van a tener en la mente no vas a ser tú. No van a querer ser como tú. No van a querer ser, si son mujeres, una madre como tú o un padre como tú. No van a querer serlo. Porque aprendieron todo por la fuerza. ¿Me entiendes? Por eso Pablo dice a los Efesios, lo vas a desalentar. O sea, si estás todo el tiempo dándole y dándole con gritos, con amenazas, con advertencias, con golpes, lo único que vas a, o advertencias desastrosas, infundiéndoles temor y no enseñándoles correctamente, lo que vas a lograr es perder su corazón. En algún momento, cuando tengan la fuerza para poder defenderse y opinar,
se van a rebelar contra tu autoridad y no te van a hacer caso. Y va a ser una lucha todo el tiempo con ellos, porque ya tendrán la fuerza suficiente para que no los puedas tocar y todo un dialecto que te pueden responder y van a saber cómo herirte y dañar tu corazón. Y eso es algo muy desastroso, muy desastroso. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cuál es la forma? Entonces, no los toco, no les digo nada, no dejo que hagan lo que quieran. No, 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 no. Mira lo que dice Efesios otra vez, el capítulo, el capítulo 6. Y culminamos ya. Efesios 6, verso 4. Otra vez dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estas dos palabras, disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina en el original es de donde sale nuestra palabra pedagogía y tiene que ver con la idea de el sentido de la educación, la instrucción y la corrección. La idea es que yo educo a mi hijo, educo a mi hija, le enseño el por qué tiene que hacerlo y busco formas de que él pueda aprender lo que es correcto. Genero una mente de aprendizaje. Trato de que todas las cosas se vuelvan un aprendizaje para mi hijo, para mi hija. Le instruyo y le corrijo. No le privo de hacer cosas, le permito que experimente cosas, pero le enseño cómo tiene que hacerlas. Y corrijo en el camino lo defectuoso. La disciplina tiene que ver con esos aspectos, ¿no? Yo le educo, le corrijo. Si sobrepasa la autoridad ya de manera abierta, porque se le ha impuesto unos límites y simplemente los rompe porque se le dio la gana, entonces ahí sí puede haber un castigo físico que no le destruya, sino que solamente pueda el niño corregir su actitud nada más. ¿No? Me ha pasado que mi Dafne muchas veces eh, eh, bueno, eso he tratado de modelar mucho tiempo atrás, le faltaba mucho respeto a mi esposa y aprendió, ¿no? A no hacerlo. Y aprendió más bien del otro lado, ya a amarla mucho, que a mí no me ama tanto, me ama tanto más a ella, en el sentido de que no es más cariñosa conmigo, sino más con su mamá, ¿no? Y para más pegado con ella. Pero la idea es que tuve que enseñarle eso, ¿no? Hablándole, corrigiéndolo, a veces que ya le había hablado y la varita de la justicia, ¡plá!, le daba en las nalguitas, y, ¡ah! No, y una sola vez no es necesario ensañarme con ella, ¿no? ¡Ah! ¿Ya? Cálmate, ya, ¿qué te dije yo? No, papá, ya pídele perdón a tu mamá, ya le pido perdón, ya se acabó, suficiente, ya no más. La idea no es destruir al hijo, sino corregirle, que aprenda para que asocie el castigo con la consecuencia de su rebeldía y ya está, simplemente ya entendió, entonces seguimos avanzando en la instrucción del pequeño. Y la palabra noutesía, que tiene que ver con la idea de la amonestación, guarda el concepto de una advertencia basada en la palabra de Dios. Entonces, puede utilizar ilustraciones de la palabra de Dios y las consecuencias de estos hombres de Dios que obedecieron y desobedecieron para poder ministrar al corazón de mi hija o de mi hijo cómo es que no debe de hacer y lo que sí debe. Es lo que hacemos cada vez que nos paramos frente al púlpito, ¿no? O lo que tú escuchas cada vez que un hombre de Dios se para frente al púlpito. Toma el concepto, la palabra de Dios de un hombre específico, lo que hizo bien, sacamos una aplicación de eso, o si hizo mal, sacamos otra aplicación de eso, y eso te modela a ti en el corazón, porque dices, bueno, no voy a ser como Caín, por ejemplo, ¿no? Que ofendió de un mal corazón al Señor, yo voy a ofender bien. O voy a ser más bien como Abel, ¿no? Que hizo lo grato a los ojos del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo hacemos con nuestros hijos. Le enseñamos la palabra y esos son modelos a seguir para ellos. Eso es lo que implica la palabra noutesía. Es una advertencia basada en la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en síntesis, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Entiendo que hay dos esferas en este mundo, tienen dos consecuencias. Yo debo de optar por la sabiduría. El Señor decía, delante de ti pongo la maldición y la bendición, pongo la vida y la muerte. Escoge tú. Escoge tú. ¿Y qué dijo él? Toma la vida. Escojamos la sabiduría de Dios. El cambio comienza por mí mismo. Tengo que tener una vida
disciplinada, una vida autosupervisada, una vida espiritual autosupervisada. Cuando eso sucede, yo puedo impactar profundamente la vida de mi esposa, cuidándola, sustentándola, hablándole la palabra, sirviéndole a ella, porque eso va a servir para que ella responda en amor hacia mí. Y ese círculo beneficioso siempre va a estar dando vueltas. Y lo segundo es, instruyo a mis hijos. No impongo cargas que ni siquiera yo puedo cumplir. Simplemente le enseño en el temor de Dios todo el tiempo con la palabra de Dios. Si es necesario castigar, castigo. Si es necesario corregir, corrijo. Si es necesario estorbar, estorbo. Pero con la palabra de Dios, sin ensañarme, sin castigar, sin ira, hablando, explicándoles las razones, porque todavía no entienden el mundo, no entienden la vida y no entienden las consecuencias que tú entiendes a tu edad. ¿Se dejó entender? Amén. Entonces, mis amados hermanos, hagamos esto, porque es muy provechoso para nuestros hogares y para nuestras familias. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser sabios de corazón. Ayúdanos, amado Dios, a poder entregar nuestras vidas en servicio a ti. Ayúdanos a poder velar por nuestra propia vida espiritual, Señor, que es importante para que la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos, Señor, también sean impactadas por tu palabra. Ayúdanos. El primer servicio que debemos hacer es en nuestro hogar. Ahí debe ser nuestra área de servicio, nuestro ministerio. Y segundo, nuestra iglesia, Señor. Que seamos hombres de valor, hombres entregados a tu voluntad. Ese es el sacerdocio que debemos de cumplir en nuestro hogar, Señor, para que nuestro hogar siga avanzando a la luz de tu palabra. Gracias te damos por todo, mi amado Dios. Bendícenos todo el tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.